Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, emitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Y hoy conversaremos sobre nódulos tiroideos, una lesión en forma de tumoración que aparece dentro de la glándula tiroides ubicada en el cuello. Y una de las preguntas más frecuentes que se hacen las personas que presentan una tumoración en el cuello es saber si se trata de un cáncer de tiroides o no. En esta transmisión vamos a saber qué es el nódulo tiroideo, cuáles son sus características, si son benignas o malignas, cuál es su diagnóstico y su tratamiento. Para ello vamos a presentar al doctor Alberto Teruya Gil. Él es médico endocrinólogo del Hospital El Gato Rebolletti Martins. También trabaja en el Policlínico Peruano-Japonés y Clínica Centenario Peruano-Japonesa, a quien damos la bienvenida a la transmisión. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, John. Gracias al Consejo Regional 3, el intermedio, y al público que está escuchando esta transmisión. Bien, muchas gracias, doctor. Y también recordamos al público conectado que pueden dejar sus preguntas y cualquier consulta sobre el tema para que nuestro invitado especial pueda responder cada una de sus consultas. Bien, doctor, empezamos entonces con este interesante tema sobre nódulo tiroides. Explíquenos, por favor, para empezar, para comprender un poco el tema, qué es la tiroides, qué función cumple en el organismo. Perfecto. La glándula tiroides es un pequeño órgano que tenemos en la base del cuello. Es un órgano endocrino, es decir, produce una hormona que es la hormona tiroidea. Y esta hormona se encarga justamente de regular el metabolismo del cuerpo, ¿no? Entonces, es una glándula muy importante para la economía de un buen funcionamiento del organismo. Bien, y después de la respuesta base, vamos ya entrando a lo que es el nódulo tiroideo. ¿Cuándo se presenta esta condición? El nódulo tiroideo es una lesión, como tú bien has dicho, que se encuentra en la glándula, que se diferencia del tejido normal de la glándula, y que es muy frecuente realmente en la población. Según los tipos de estudios, por ejemplo, si yo palpara a 100 personas el cuello, posiblemente a un 3 o 5% de la población se le encuentre un nódulo palpable, ¿no? Que usualmente es más de 1 centímetro. Pero si hablamos de métodos más sensibles, como un método de imagen como la ecografía, actualmente se hace mucha ecografía realmente, esta prevalencia o esta frecuencia puede aumentar hasta un 50%, casi tan igual como hacer necropsias realmente. O sea, por eso que es una patología bastante frecuente. La importancia de la detección del nódulo tiroideo es básicamente ver su naturaleza, si es benigno o es maligno. Bien, ¿qué causas o factores de riesgo, doctor, generan este tipo de condición? O si le podríamos también llamar enfermedad o no. Es una condición frecuente, preferiría llamarlo como una condición, digamos, pero cuando ya encontramos algún signo de sospecha, lógicamente que ya se puede hablar de una enfermedad, ¿no? Si existen condiciones, hay una interacción entre la parte genética y la parte ambiental. Por ejemplo, algunas personas, digamos, tienen antecedentes familiares de nódulos tiroideos, algunas benignas, otras malignas, y eso es una condición ya genética, familiar. La otra ya es una condición ya más ambiental. Por ejemplo, aquellos pacientes que han sido sometidos a radioterapia por un motivo, ¿no? Sea oncológico, por ejemplo, a nivel del cuello y la cabeza, también tienen este riesgo de hacer estos nódulos malignos. Y en zonas donde hay deficiencia de yodo, también hay una mayor predisposición de nódulos tiroideos y de bocio por la deficiencia de yodo, ¿no? Bien, menciona usted, perdón, la deficiencia de yodo es uno de los factores. Así es. En las zonas, digamos, en las alturas, por ejemplo, en la zona también del amazónica, digamos, hay poca concentración de yodo en el medio ambiente. Por lo tanto, el yodo, que es la materia prima de la glándula para producir la hormona tiroidea, está deficiente, y esto hace que se estimule la glándula, crezca, y eso se llama bocio, o bocio endémico, como es en estas zonas. Y ese estímulo de la glándula también puede producir, digamos, formación de nódulos, que la gran mayoría también son benignos y, digamos, una proporción pueden también ser sospechosos, ¿no? ¿Y qué tanta, digamos, a quién más afecta este tipo de condición, o generalmente, al hombre, a la mujer? Sí, si hablamos de ya este tipo de condiciones, la mujer tiene más, es más frecuente encontrar los nódulos tiroideos, ¿no? ¿Y a qué se debe, doctor? Pero
Posiblemente es una condición más hormonal, ¿no? Eso, digamos, no está tan claro, pero se ve ese dimorfismo, esa diferencia entre hombre y mujer. Ahora, si hablamos de los nódulos en general, digamos, se estima que un 10, según las series, hasta un 20-30% pueden ser malignos, ¿no? Como en la mujer es muy frecuente los nódulos, digamos que la proporción es mucho menor, pero en cambio, el que un hombre presente un nódulo es más riesgo de malignidad. Solamente ya basándonos en el que es hombre o mujer, ¿no? Y con respecto a la edad, ¿hay una mayor prevalencia que se presente ese tipo de condición en alguna edad determinada, donde empieza ya a observarse o que la gente pueda desarrollar quizás por causa genética, como mencionó al principio? Por el crecimiento lento que tienen estos nódulos, posiblemente sea a partir de los 30 hacia adelante, ¿no? Claro que hay niños que también tienen estas condiciones, sobre todo en estas zonas, digamos, de iododeficiencia, pero en verdad que avanza la edad es más frecuente encontrar este tipo de patologías. Pero digamos que son casos, digamos, menos frecuentes, más excepcionales en los niños. Sí, sería un poquito más, menos frecuente, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipos o clasificaciones existen, doctor, con respecto al nódulo tiroideo? Según, digamos, la cantidad, hablamos solamente de un nódulo solitario, cuando, digamos, solamente en el estudio de imágenes se ve un solo nódulo, y si es más de uno, hablamos de un bocio multinodular. Ese, digamos, desde el punto de vista ya por número de lesiones, ¿no? Y si hablamos ya de la naturaleza del nódulo, hablamos de patología benigna y la patología maligna, ¿no? Entonces, estamos mencionando que si bien el nódulo que es muy frecuente en la población, hasta el 50% se puede detectar, más o menos un 10%, si hablamos de un número, puede ser maligno. Entonces, esa proporción serían los nódulos, pues, sospechosos, digamos, que vemos por ecografía y que requieren más estudios, y los nódulos benignos, ¿no? Ahora, en la parte ya de nódulos malignos hay categorías, lógicamente, también de nódulos malignos. A ver, sería importante, doctor, ahí que estamos en esta fase de la pregunta, que nos pueda mencionar justamente esas clasificaciones. Ya. Si hablamos, digamos, de los benignos, hablamos de los nódulos coloides, que son, digamos, este tipo de formaciones donde se acumula una sustancia que produce la glándula, que es el coloide justamente, donde estos folículos se llenan de esta sustancia y crecen y forman los nódulos. Tenemos las otras que son más bien una proliferación de células, ¿no? Que son los adenomas tiroideos. Las dos son de origen benigno. En cambio, las de origen maligno dependerá mucho de qué tipo de origen tiene la célula. Si es de origen folicular, hablaremos de los tipos de cánceres de ese origen, que pueden ser los papilares y los foliculares, que son los más frecuentes. Después de ahí tenemos los no foliculares, donde estamos también hablando de otro tipo de tumor de tiroides que se llama el cáncer medular, de origen parafolicular. Y a partir de ahí tenemos ya nódulos de menor frecuencia, como son los nódulos indiferenciados, los linfomas y algunas metástasis que también pueden llegar a la tiroides. Y en base a ello, doctor, ¿cuáles serían los signos o los síntomas que se pueden presentar? Perfecto. Siempre partimos de la historia clínica, la anamnesis. Vamos preguntando algunos factores de riesgo, ya hemos mencionado algunos, de edad, de dónde procede el paciente, si ha tenido antecedentes médicos de radioterapia, por ejemplo, ¿no? Y ahí, digamos, ya hay que preguntar al paciente síntomas específicos que implique alguna expresión, digamos, de un nódulo que está comprimiendo alguna estructura importante del cuello. Entonces, si hablamos de una compresión del esófago, hablaremos de una dificultad para pasar alimentos. Eso se llama disfagia, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de una compresión de la parte de la tráquea, que está ahí nomás detrás, digamos, de la tiroides, hablamos ya de disnea, con una falta de aire, ¿no? Sensación de falta de aire. Y por ahí también pasa el nervio que va a inervar las cuerdas vocales, entonces va a haber una afonía, una disfonía, ¿no? También, digamos, de acuerdo, digamos, al dónde está el nódulo, si está en contacto con la tráquea, a veces puede infiltrarlo, si no maligno estamos hablando en ese contexto, puede haber un poco de sangrado, hemoptisis, por ejemplo, o si el nódulo sale de la glándula y se va a los ganglios, vamos a encontrar en ganglios, digamos, en la palpación del cuello, ¿no? Usualmente cuando estos signos se presentan son signos ya muy tardíos, ominosos. La gran mayoría de nódulos tiroideos son asintomáticos.
o el paciente lo ve o una persona cercana al paciente ve el nódulo, ¿no? Es visible, o en todo caso a través de un estudio de imágenes se encuentra el nódulo, ¿no? Se encuentra en una molestia, ¿no? Que son la gran mayoría de pacientes que estamos viendo actualmente, ¿no? Al examen físico, la palpación también, el examen físico puede ayudar mucho, digamos, en definir si hay más riesgo de malignidad. Por ejemplo, un nódulo blando, móvil, usualmente es de naturaleza benigna, pero un nódulo ya de consistencia un poco más dura, más firme, que no se moviliza, o si encontramos ya ganglios también de las mismas características, nos habla posiblemente de una mayor sospecha de malignidad. A partir de ahí ya tenemos que apelar a métodos de ayuda diagnóstica, exámenes auxiliares, para ir teniendo más precisión en el diagnóstico. Doctor, usted mencionó que pueden ser asintomáticos. Digamos, a través del tiempo se presentaría el primer signo con respecto a una palpación que uno siente que, digamos, hay una elevación, digamos, una tumoración, se palpa, pues, generalmente aquí en la zona donde se encuentra la tiroides, o es que hay un signo en sí básico que empieza a suceder. El nódulo tiroideo realmente en la situación es muy, muy lenta, muy lenta. Inclusive hay seguimientos, digamos, ecográficos donde se habla de milímetros por año, ¿no? Ni siquiera es tan rápido. O sea, un nódulo que crece muy rápido, desde el punto de vista imagenológico de nódulos, crece más de 1 milímetro por año, ¿eh? Ahora, nódulos muy agresivos, creciendo muy rápido, sí, en 6 meses, hay un crecimiento muy importante, ¿no? Que es ya un signo de alarma, digamos, ¿no? Pero son los más raros, ¿no? La gran mayoría de nódulos realmente son de crecimiento muy lento y a veces se detecta solamente por coincidencia, por una cuestión de oportunidad, porque es un estudio de imagen, y no causa ningún tipo de signo. Pero ya en la medida que ese nódulo sí es de crecimiento y pasa muchos años y tiene un volumen por lo menos de 3 a más de 4 centímetros, ya es un nódulo que posiblemente no solamente se vea, sino que causa cierto disconfort, cierta molestia, y ahí es donde ya también se valora clínicamente este paciente, ¿no? Con respecto a la malignidad, ¿no?, de lo que usted está mencionando, para, digamos, detallar un poco más, ¿cuándo sospechar que un nódulo en el tiroides puede ser maligno? Ya, perfecto. Uno, que haya factores de riesgo, como ya los hemos mencionado. Segundo, que haya síntomas ominosos de posiblemente sospecha de malignidad, ¿no? Disnea, ¿no? Falta de aire, disfagia, problemas de la deglución, disfonía, cambios en la voz, nódulos palpables duros, tanto en la parte de la tiroides como en los ganglios, en la parte clínica, ¿no? A partir de ahí ya tenemos que apelar a métodos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, lógicamente que vamos a hacer una prueba hormonal para ver cómo está la función tiroidea, que da perfil tiroideo como es conocido, digamos, ¿no? SH y una hormona periférica que es la T4, ¿no? A partir de ahí, digamos, según la función, también va a haber categorías, digamos, de nódulos, ¿no? Según la función, ¿no? O sea, tenemos los nódulos tóxicos, que son aquellos nódulos que tienen hipertiroidismo, y aquellos no tóxicos, que son aquellos nódulos que se acompañan con función normal de la tiroides o de repente con hipotiroidismo. Y aparte tenemos ya el estudio netamente de imágenes, que es por la ecografía, ¿no? Que es la que nos complementa mucho el examen físico, donde vamos a ver algunas características de sospecha de malignidad, que básicamente son 5 signos ecográficos que están más o menos consensuados, ¿no? Uno es un nódulo que sea sólido. Un nódulo sólido tiene más riesgo de malignidad que uno que es quístico. El otro sería la ecogenicidad, que es, digamos, el espectro de gris que tiene el nódulo. Un nódulo, por ejemplo, anecogénico, que es totalmente negro, digamos, con líquido, usualmente es quístico, digamos, es más por el que sea benigno, pero un nódulo que es hipoecogénico, o sea, más oscuro con respecto al parénquima normal, y siendo sólido también tiene riesgo de malignidad, ¿ya? El otro signo es los bordes. Si los bordes son muy irregulares, es otro signo de sospecha de malignidad, ¿no? Y la presencia de microcalcificaciones, que son como unos puntitos blancos ahí en la ecografía, que también es otro signo de sospecha de malignidad, ¿no? Entonces, uno o más de estos signos ecográficos ya nos aumenta la posibilidad de malignidad, digamos, según el patrón ecográfico, ¿no? Y a partir de ahí ya se define qué nódulos requieren una biopsia. Aquellos nódulos que tienen más de 1 o 2 signos ecográficos de malignidad, usualmente van a biopsia, sobre todo si son más de 1 centímetro. Entonces, a partir de ahí, digamos, se indica la biopsia y
El resultado de la biopsia nos define también hasta, digamos, 6 categorías, digamos, citológicas. Entonces vemos que es un poquito ya más complejo la situación y hablamos de categorías de nódulos según el estudio de la biopsia, de la citología, ¿no? Hablamos del sistema Bethesda, que es el que hace las categorías de riesgo de malignidad, ¿no? El Bethesda 1, que es un resultado donde no hay células, que se considera como un muestra insuficiente de repente, ¿no? La categoría 2, que viene a ser los nódulos netamente benignos, ¿no? La categoría 5 y 6, que corresponde ya a los de más sospecha de malignidad, y las categorías 3 y 4, que son las de sospecha intermedia, que donde ahí sí la biopsia, la citología no me ayuda mucho a definir la naturaleza del nódulo, pero tenemos que apelar a otro tipo ya de criterios para ver si es que el paciente es sometido a cirugía o simplemente observación o se repite nuevamente el estudio, ¿no? Entonces vemos que hay un proceso, digamos, que va desde la parte clínica, la anamnesis, el examen físico, el estudio hormonal, la parte del patrón ecográfico, para definir de ahí si se hace biopsias. Y una vez hecha la biopsia, vemos ya que hay más categorías para ir viendo la conducta en cada paciente. Muy bien, doctor. Le traslado una consulta de una seguidora, Brigitte. Menciona, me hice unos exámenes y me detectaron hipotiroidismo. Bueno, solamente eso pregunta. ¿Tiene relación, no? De alguna forma. Claro, o sea, en el estudio de la tiroides, digamos, siempre vamos a valorar cómo está funcionando, ¿no? Y para eso pedimos las pruebas hormonales, ¿no? Si hablamos de hipotiroidismo, es una glándula que ya deja de producir esta hormona tiroidea, por lo tanto, según la severidad de este hipotiroidismo, vamos a tener algunos síntomas, ¿no? Sobre todo cuando ese valor, digamos, de TSH, que es la que pedimos, digamos, como primero estudio hormonal, está alterado, sobre todo para el hipo sería que esté más elevado. A partir de ahí pedimos una prueba que es la hormona tiroidea, que es la T4 en este caso, donde usualmente sale normal o baja. Entonces, si tenemos el juego de TSH elevada, con la T4 baja, hablamos de un hipotiroidismo ya clínico, donde puede ser posible que haya más molestias por el hipotiroidismo, pero si vemos que la TSH está elevada, pero la T4 está normal todavía, es un hipotiroidismo todavía compensado, eso le llamamos el subclínico, donde es una alteración del laboratorio, pero no da molestias. Entonces, dependerá de la paciente, digamos, según qué tipo de hipotiroidismo sea, el clínico, el subclínico, para ver si requiere o no algún tipo de tratamiento. Cuando decimos, en todo caso, doctor, estamos en una condición normal, se podría decir, en cuanto al TSH que usted menciona y el tamaño de la tiroides? Ya, si hablamos, digamos, de la parte hormonal, tanto la TSH, que es la hormona que lo produce la glándula hipófisis y que controla la producción hormonal de la glándula, las dos deben estar en rango normal, tanto la TSH como las hormonas tiroideas, ¿no? T4, T3 o ambas, ¿no? Deben estar todas en rango normal, ¿no? Y si hablamos del volumen tiroideo, clínicamente la tiroides casi no es palpable. Y si hablamos de alguna comparación, es como palpar con el pulpejo del dedo pulgar, de ese tamaño, casi encima de la horquilla external. Es difícil palpar la tiroides cuando está con tamaño normal, pero cuando hay un crecimiento ya podemos lograr palparlo, inclusive ya verlo, ¿no? Cuando ya es muy grande, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista hormonal, bueno, los dos valores tienen que estar en rango normal, así que está eutiroideo, o sea, con función normal. Si hablamos del hipotiroidismo, dependerá mucho del nivel de alteración, pero las hormonas tiroides deberían estar bajas y la TSH puede estar alta si es una alteración primaria de la tiroides, o si no hay una concordancia, bueno, el nivel puede ser más alto, hipofisario, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Y desde el punto de vista de tamaño, justamente la tiroides no debe ser palpable, es difícil de palpar. Le traslado, doctor, también a una consulta de Douglas Jonathan. Dice, tiroides 3, creo que quiere decir tiroides porque dice tiroides 3, ¿significa malignidad? Ya, TIRAS 3 es una categoría de riesgo de malignidad ecográfica. ¿Ya? O sea, según la apariencia, el patrón que tiene el nódulo, considerando esas características ecográficas que había mencionado, se pone un puntaje, ¿no? Es algo muy similar también a lo que se hace en mamografía, que es el BIRAX con B. Es similar, ¿no? Prácticamente es una copia del BIRAX de la mamografía, sino que le ponen T en vez de B, ¿no? Entonces,
3 indica una categoría intermedia de riesgo, o sea, debe ser un nódulo sólido, isoecogénico, pero que no tiene otro signo más de malignidad. Entonces se considera como un nódulo aparentemente de sospecha intermedia porque igual el riesgo de malignidad puede ser pues, hasta de un 5% a un 10%, no mucho, ¿no? Como sería si hubiera más de un signo de malignidad donde ya esto aumenta más del 50% de riesgo de malignidad, ¿no? Muy bien, le traslado también la consulta de Melissa C. Le dice, buenas tardes, una consulta. A mi mamá le operaron y le sacaron la tiroides. Ahora está con tratamiento de yodo radioactivo y le dijeron en el rastreo que aún quedan células cancerosas. ¿Qué tratamiento sigue o qué significa? Perfecto. Estamos hablando en el contexto ya de un nódulo que fue detectado, que fue estudiado y que la biopsia se dio maligno. En este caso fue sometida a una operación que es la tiroidectomía y como una cosa, paso complementario viene el yodo reactivo. Eso me habla que es un nódulo tiroideo maligno de origen folicular, que todavía tiene esa capacidad para captar el yodo. Entonces, como es un cáncer tiroideo diferenciado, el tratamiento es primero la cirugía, segundo, si está indicado el yodo reactivo, como menciona la pregunta, y a partir de ahí, digamos, lo que se hace es un estudio que se llama de imágenes de rastreo, que es para ver, digamos, si ese yodo que ha tomado la paciente por vía oral lo capta, digamos, el tejido tiroideo que ha quedado remanente después de la cirugía. Entonces, es normal que tras una cirugía y recibir el yodo, en el rastreo se vea positivo en el cuello, porque siempre quedan restos microscópicos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el yodo es justamente quemar, entre comillas, ese tejido residual y hacer un control, de la forma que a los 6 meses se debería hacer un control de rastreo para verificar si ya no se ve esa imagen, digamos, que capta yodo, ¿no? Que ya indicaría que había una buena respuesta del tratamiento. Eso sería ya los 6 meses de haber sido operada y haber recibido el yodo radioactivo. Regresando también a las preguntas que le estaba haciendo al principio con respecto a los tipos de exámenes o diagnóstico que ya ha mencionado algunos como la ecografía, ¿cuáles serían algunos otros que también son importantes en medio del diagnóstico? La primera es, obviamente, que la ecografía desde el punto de vista de evaluación del nódulo, desde el punto de vista funcional ya hablamos que es las hormonas, ¿eh? Si vamos por la parte de la ecografía, viene ya la biopsia cuando esté indicado, ¿sí? Porque antiguamente, digamos, no había, pues, las ecografías no tenían buena resolución y la biopsia estaba todavía en desarrollo, pero lo que se hacía era operar a los pacientes, pues, ¿no? Y ahí se sabía el diagnóstico definitivo. Entonces, lo que pasa ahora que con la ecografía permitimos seleccionar a aquellos pacientes para ser sometidos a la biopsia. Cuando se hace la biopsia, este tipo de estudio ya reduce las cirugías casi en 80%. O sea, esos pacientes, 100 pacientes que posiblemente se hubieran operado, digamos, la biopsia ayuda a que solamente selecciona 20% de esos pacientes que tienen más riesgo de malignidad, ¿no? A partir de ahí, digamos, esa es la parte, digamos, de imagen y la biopsia. Y el otro estudio que también se puede realizar es la gamografía. La gamografía tiroidea es un estudio funcional, también morfológico, o sea, anatómico. Permite evaluar la glándula, que esté en su posición, qué tamaño tiene, qué tan irregular es y si hay presencia o no de nódulos, pero del tipo nódulos que captan yodo y nódulos que no captan yodo. Entonces, los nódulos que captan yodo le llamamos nódulos calientes. Esos son en el contexto de los pacientes con hipertiroidismo, ¿no? La función tiroidea está acelerada, ¿no? Pero ahí, digamos, un paciente con hipertiroidismo y un nódulo tiroideo, lógicamente que la gamografía se indica ahí como un método de imágenes opcional, ¿no? Si es un nódulo caliente, el riesgo de malignidad es mucho menor. Es un nódulo frío, sí, ya depende mucho de lo que se ve en la ecografía para definir si se hace o no biopsia, ¿no? Estamos ahí girando en ese tipo de, ¿no? La parte hormonal, la parte ecográfica, la biopsia y la gamografía en los casos que tienen hipertiroidismo con nódulos tiroides, ¿no? A partir de ahí, otros estudios mayores, cuando una tomografía, se podría hacer cuando son nódulos ya donde la ventana de la ecografía no me ayuda a ver toda la extensión de lo que se está viendo. Entonces, la tomografía sí me va a ayudar a ver un área mayor, digamos, del cuello, si que tenemos un nódulo muy grande, por ejemplo, ¿no? Otro estudio que se puede hacer también, si hay disfonía, por ejemplo, eso ya es el terreno ya de lo que hace un otorrino, hace una laringoscopía para ver si hay parálisis de las cuerdas vocales, pero eso también se puede ver en la ecografía, ¿no? Digamos que de acuerdo a la complejidad del paciente se va haciendo un otro estudio específico ya más allá de lo que hemos conversado, ¿no?
Muy bien, doctor. Desde la, digamos, la parte benigna que usted menciona y también la parte maligna, en cuanto a tratamiento, ¿podría también, por favor, mencionarnos cuál es ese tratamiento que se sigue usualmente en los pacientes? En el contexto maligno ya hemos mencionado, ¿no? Es la cirugía, ¿no? En los casos de los tumores foliculares, como se mencionó ahí una pregunta, el yodo complementario y el seguimiento. En los casos de otros tipos de tumores no foliculares, es la cirugía, lógicamente, ¿no? En el caso de los linfomas que son más raros, es quimioterapia más cirugía según el caso, ¿no? Ahora, los casos más avanzados, localmente más avanzados, con diagnósticos tardíos, a veces ya apelamos a la radioterapia, por ejemplo, ¿no? Es ya otro tratamiento desde el punto de vista ya de maligno. Y si vemos que hay ya recurrencia de enfermedad, porque hacemos un seguimiento de los pacientes muchos años, que a veces aparece otra vez una lesión por ahí que hay que ya estudiarlo, de salir positivo, bueno, nuevamente se considera la cirugía o el yodo reactivo o según, digamos, la complejidad del caso, ya otro tipo de opciones, ¿no? Desde el punto de vista de la parte benigno, si los nódulos son pequeños, de todo menos de 2 centímetros, realmente solamente son seguimientos ecográficos. Que cabe la posibilidad de que los nódulos crezcan, aún siendo benignos. Entonces, cuando tiene un tamaño considerable, más de 3 centímetros, una opción intermedia entre la cirugía y la observación es la ablación, que es una reducción nada más del nódulo por un método que se llama de radiofrecuencia, que es como una cauterización del nódulo, pero que no es quirúrgico, es un procedimiento mínimamente invasivo, ¿no? Aquellos que tienen más de 4 centímetros, ya hay síntomas, entonces, dependiendo mucho de los síntomas y el tamaño del nódulo o de la tiroides, puede ser quirúrgico o no, dependiendo mucho del caso. Pues sería más o menos ese tipo de tratamiento, ¿no? Cirugía, observación y la ablación, que es el intermedio, ¿no? Así es, doctor. Bien, le he trasladado también una consulta de María Pía Chávez. Dice, excelente ponencia, doctor. Una consulta, ¿el tumor maligno de tiroides puede estar incluido en el linfoma de Hodgkin? Sí, es un tipo de cáncer tiroideo primario de tiroides, ¿no? El linfoma primario de tiroides es un tipo de cáncer de tiroides que es de crecimiento rápido. Inclusive el patrón ecográfico no es muy característico de lo que hemos mencionado. Más bien tiene una apariencia de una tiroiditis, ¿no? Que es una enfermedad difusa de la tiroides, pero donde el paciente lo que refiere básicamente es un crecimiento rápido en la tiroides. Entonces, en este caso, se hace la biopsia, también confirma el diagnóstico, digamos, por la biopsia del linfoma y después se confirma con estudios de inmunocitoquímica. Y en ese caso, digamos, el tratamiento es quimioterapia. Bien, Mónica C. me dice, el tratamiento en el hipotiroidismo con levotiroxina genérico o de marca, hay mucha diferencia en los fármacos. Ya sé a qué se refiere. Claro, o sea, hay siempre esa idea de que los medicamentos genéricos en general no tienen la misma eficacia que los de marca, ¿no? Pero esa es una falacia, realmente no es verdad, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay muchas formulaciones de levotiroxina y digamos que la concentración que figura en el inserto o en la platina, digamos, de la pastilla dice un número, pero ese es un número de referencia que es un rango realmente. Entonces, algunos laboratorios por cuestión de costo bajan el rango y otros lo ponen en el medio y otros pueden ser un poquito más. Entonces, al final, uno va a ver variaciones en los análisis por esos cambios del rango de la dosis por cuestión de fábrica, ¿no? Entonces, siempre cuando uno toma una pastilla, la levotiroxina, y estamos controlándolo, si hay un cambio de la base de la pastilla, o sea, cambio de marca, hay que siempre reevaluar a ver si la dosis está correcta, ¿no? Eso es lo que se recomienda si es que hay un cambio de pastilla, ¿no? En el caso del tratamiento que usted menciona para las personas que, digamos, tienen un diagnóstico benigno de tiroides, ¿cuánto tiempo, digamos, se recupera una persona en ese caso? Y en el lado después de una operación o una intervención con respecto a la parte maligna, también cuánto sería aproximadamente esa recuperación, tiempo de recuperación de un paciente. O sea, si hablamos de una cirugía, ya sea benigno o maligno, estamos hablando, que se somete a una cirugía. Bueno, una cirugía limpia, actualmente en la parte hospitalaria salen a los 3 días de alta, ¿no? Es, digamos, lo que se ve, digamos, en los pacientes, ¿no? Digamos que ahí el mayor riesgo, digamos, a corto plazo, aparte que puede haber hematomas o sangrado por el tipo de cirugía a veces, ¿no? Es la hipocalcemia, ¿no? O sea, a veces ahí tenemos unas glándulas pequeñitas por detrás de la tiroides que se llaman las paratiroides, que producen una hormona que se llama paratormona.
que regula el nivel de calcio en sangre. Entonces, por la misma cirugía, se puede manipular un poco estas glandulitas o por casualidad se lo puede sacar y genera el hipoparatiroidismo. Esto ocasiona hipocalcemia. Esa disminución de calcio en sangre ocasiona pues adormecimiento, calambres en el paciente. Y hay que reponerle calcio por vía oral y por vía endovenosa hasta que se estabilice y sale de alta con este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que algunos pacientes, la gran mayoría felizmente, recuperan su función paratiroidea y se controla rápidamente la hipocalcemia, ¿no? Hablamos de los primeros 6 meses, ¿no? Pero si ya pasa más tiempo, hasta un año de repente, y sigue con alto requerimiento de calcio, posiblemente ese hipoparatiroidismo sea ya permanente. Entonces ya a la levotiroxina hay que agregarle ya el tratamiento con calcio, con vitamina D, ¿no? Entonces si la cirugía es totalmente limpia, realmente como cualquier cirugía, la cicatriz tiene un tiempo de curación, lógicamente, va a haber cambios ahí de disconfort, hasta que el cuello se vaya adaptando a una cicatriz, sin corte, ¿no? Entonces digamos que la recuperación realmente es relativamente buena, digamos, en estos pacientes, ¿no? Bien, doctor, interesantísimo todo lo que nos ha aportado en esta transmisión. Las preguntas del público han sido respondidas y también las que se realizado en este segmento. Bueno, le traslado una última pregunta de Mari Salvador. Un paciente que comenzó a tomar levoritoxina de 25 miligramos y luego 50 miligramos, ¿podría llegar a tomar a más miligramos? ¿Y esto a qué se debería? ¿Y cómo controlar el peso, ya que comenzó con 60 kilos y hoy está no mencionó los kilos que ha aumentado, creo, y también se administra metformina? Ya, pero hoy hablamos de dos condiciones diferentes, ¿no? Uno es el hipotiroidismo y otra cosa de repente es el sobrepeso o la obesidad, pues, ¿no? O sea, no es tampoco causa-efecto, no puede coexistir ambas cosas, ¿no? O sea, si hablamos de un hipotiroidismo con dosis muy bajas de levotiroxina es porque hablamos de que empezó el paciente con un rango subclínico de repente de hipotiroidismo, que en el tiempo con los controles se ha visto que se seguía alterando los valores y que obligaba a subir la dosis. Ese es un hipotiroidismo clínico que está ya progresando. Entonces, digamos que si uno tiende a subir la dosis es porque hemos encontrado el hipotiroidismo en una fase inicial y que en los controles vemos que está progresando y uno tiende a subir la dosis. Esa sería la explicación. La otra es que se esté digamos, atribuyendo el sobrepeso a la tiroides y que aumento la dosis para un efecto mayor. Eso sí no sería de acuerdo porque hablamos solamente de una coexistencia de sobrepeso que se maneja con dieta ejercicio y algunos medicamentos para obesidad y paralelamente lo de la tiroides, que es cosa diferente, ¿no? Muy doctor, excelentes sus respuestas y pues agradecido desde ya a nombre del Consejo Regional de Lima por esta oportunidad de trasladarnos todo su conocimiento, sus aportes en este segmento de salud. Doctor, le haría solamente la última pregunta, le invitaría en todo caso a que nos dé un mensaje, damos unas recomendaciones con respecto a este importante tema de salud. ¿Qué debe y no deben hacer de repente las personas en cuanto a este tema? Sí, yo creo que el nódulo tiroideo es una patología frecuente, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, clínico, la idea es descartar si es una enfermedad benigna o maligna. Entonces, en todo caso, cuando ustedes ya vean un aumento del volumen en la tiroides, ¿no?, en el cuello, definitivamente la ecografía es un método rápido, barato y efectivo de detectar estos problemas. Y, lógicamente, ya acudir al médico para ver, pase a la clínica, a los criterios ecográficos, si se pide ya mayores estudios para ver si se trata de un nódulo maligno. La idea es detectarlo, digamos, con tiempo, digamos, para tener un tratamiento posible. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su participación y por sus valiosos aportes en este segmento de salud. Esperamos contar con su presencia quizás en otras oportunidades. Ok, muchas gracias, John, a ti y al Consejo Regional por la invitación. Bien, muchas gracias también al público que ha estado conectado a esta transmisión. Nos acompañó el médico Alberto Alejandro de Teruya Hibu. Él es médico endocrinólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y agradecido nuevamente, doctor, por su participación. Bien, recuerden siempre seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Estamos como CMP Lima. Bien, hasta una próxima oportunidad en Habla con tu médico. Buenas tardes.